que pasa es que ya con el fin del gobierno de Petro, como que los pollos ya qué. Ya perdieron, igual que Petro, ya nadie les para bolas. Nosotros como la mesa de paz de Itagüí, se levantaron y se fueron. ¿Quién sabe dónde están? Me dicen que van para el partido con Pues Portugal. hace 8 días estaban con John Eric Gómez, el periodista de deportes que está cubriendo el Mundial, allá salieron. Pero yo no sé dónde sacaron plata para pagar lo que vale entrar al partido. Que iban a pagar Portugal. con la reposición de votos. Con la reposición de votos. Pues con eso les sobra. Con eso les sobra. No, ya están. No, ya se montaron en la de Abelardo. No, ellos son en la Abelardoneta, de una vez ya ganaron ya. Acomodados. Sí. Como un buñuelo. Van por un viceministerio. Imaginen esos pollos. Pero bueno, nuestros temas del día son varios, son muchos, pero elegimos 3 para analizar y contarles los cuentos que hay detrás. Ustedes vieron la foto o el video del presidente Gustavo Petro el día que fue a votar. De blanco. Sí, que vimos que era la primera comunión. No, pero hay un tuitero dijo que sí era que tenía que ir de mafioso a votar. Y si Mucha atención porque nuevos audios se acaban de filtrar y acaban con el gobierno de Gustavo Petro. Al parecer salieron desde los Estados Unidos y lo que tienen, las pruebas que tienen allá, podrían hundir por completo al presidente Petro. Esto que acabaron de ver es solo el principio de lo que se mostrará en este video. No se despeguen ni un segundo porque lo que viene a continuación es bastante grave. Al parecer el tigre estaría planeando entregarlos apenas asuma la presidencia, así que atentos a lo que viene a continuación. No se despeguen ni un minuto. Uno ve, pero lo digo es porque con lo que pasó esta semana, pues sí, Gustavo Petro ha ido adquiriendo como un estilo, porque mire, esas gafas oscuras, cuando sus hijas no tenían gafas oscuras, la gorra muy bajita, esa gorra, ese estilo todo de blanco, que lo comparaban incluso como a Omar Gaddafi, que era como ese mismo estilo. Verdad, sí. Pero lo que quiero decir es que en ese video, si uno ve el video, miremos, Gustavo Petro empieza a decir que él ha combatido a los criminales, que él ha estado en contra de todo eso, que él les ha hecho de todo, como si supiera que ya se le iba a explotar un poco. Haciendo como control de daños. Como control de daños. Y dice, es que mis hijas son las que han sufrido. Como que también estuviera un poco presionado por Estados Unidos. Como tengo que dar estas explicaciones y quiero que mis hijas no sufran, porque probablemente él está haciendo, se está dando cuenta que le están caminando pasos de animal grande. Y no sería raro que lo de Ricardo Calderón, que lo que reveló Ricardo Calderón, sea algo que ya supiera Estados Unidos cuando le quitó la visa, lo metió a la lista como opaca. para tener esa información. Y además, justo esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le gustaba nada a Gustavo Petro, ¿no? Entonces ahí usted va hilando más. Nuestro primer tema es esta revelación tan impresionante que hizo el periodista Ricardo Calderón, que ya nos tiene acostumbrados a sacar unas revelaciones cada tanto a un golpe. Que nos sacude, que sacude el país, pero que gracias a Dios existe un Ricardo Calderón que pone en su sitio muchas cosas. Estos son unos audios que le grabaron a Danilo Rueda en una reunión con gente del Clan del Golfo, recién posesionado Gustavo Petro, 3 semanas después. Que fue esa época en la que él se movió mucho. Recuerden que antes de diciembre ya estaban instalando mesas y conversaciones con ELN, Clan del Golfo. Claro, había conversado desde antes. Claro, porque llegó con su tema de la paz total. Y entonces lo que vemos ahí es a un señor Danilo Rueda ofreciéndoles todo. Es como diciéndoles, no, le vamos. Lo que a mí me pareció más aterrador fue que dijera, juguemos al congelado. Sí, pero ¿qué significa el congelado? Les dejamos este territorio, ese territorio es de ustedes, este territorio es de otro, y no nos metemos ninguno con ninguno. No nos atacamos. Cada niño en su casa. Y es decir, eso es cederle el territorio del Estado a un grupo criminal sin que medie una negociación, sin que tenga la autorización. Les estaba ofreciendo. Claro, declinar la acción del Estado y declinar todo el accionar del ejército frente al accionar criminal del Clan del Golfo, que lo que hizo fue, los números son impresionantes en estos 4 años, duplicó, estaba en 4.500 integrantes en 2022 y ahora llegó a 10.000 combatientes y además pasó de 165 a 300 municipios. O sea, es completamente un aumento del 100%. Además, cuando ya se sabe que este tipo de gabelas a los grupos armados terminan mal, lo vivimos en el gobierno Pastrana cuando se le hizo la zona de distensión, como las FARC se fortalecieron, ¿no? Entonces ellos vuelven y repiten el mismo error y dicen que han capturado a 5.000 miembros del Clan del Golfo. Pero yo no creo que sea repetir el mismo error. Pues repetir el mismo error en el sentido de que se duplicaron por un proceso, pero el problema aquí no es ni siquiera del proceso, es que no había proceso. No había autorización para hablar con los grupos armados ni para ofrecerles esto. El gobierno de Gustavo Petro le estaba ofreciendo a los grupos criminales prácticamente un cogobierno del Estado. Les estaba ofreciendo territorio, les estaba ofreciendo que las fuerzas militares no los iban a perseguir y que es más, que todos los policías expertos en sus grupos, los de inteligencia, pues que los iban a sacar. Eso es lo más delicado de todos. ¿Cuánto es la fuerza y los años de experiencia de inteligencia militar que se perdieron después de que se dio la transición y se descabezaron todos sus comandantes y todos sus generales? Porque es que además de todo lo que se ofreció ahí, es que hay que oír el audio. Oigamos el audio. Cosas que no se hacen explícitas, digamos, porque ninguno quiere mostrar que soy esa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir yo soy fuerte. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Este control hasta acá.
juguemos a los congelados. Pues todos nos quedamos congelados, los tres. Incluido el ejército y la policía. Congelado. Ahora, si alguien ya por moverse, ahí ya empieza el juguemos a los congelados. En eso se está trabajando, entonces por eso les digo. Y se habla muy bonito, pero por debajo. Estamos de acuerdo, pero entonces yo les estoy dos cosas, dos mensajes. Uno, cese de bombardeo. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas. Es que él, cuando dice ahí, no todo hay que hacerlo explícito, cuando una persona del Estado le está diciendo a un criminal, no todo hay que hacerlo explícito, es que están haciendo pactos debajo de la mesa. Es decir, él mismo lo dejó claro en esa conversación. Y luego le dice, es que ya lo hicimos en otra región. Él le está explicando, nos quedamos en cuál región y a qué grupo criminal le concedió el territorio. Y ahí es donde vienen las cifras que tú das, Juan Diego. Le dieron tanto territorio a los criminales que los criminales se multiplicaron. Porque además no es un patrón aislado toda esta revelación con Clan del Golfo. Ya había pasado también una investigación de Ricardo Calderón con las disidencias de Calarcá, cómo está permeado una parte del ejército con el general Huertas era. Huertas, exactamente, claro, que lo devolvieron. Es decir, el general Huertas estaba ido de la zona salió militar, por investigaciones de corrupción Duque, lo había sacado Duque, y de pronto, no solamente Gustavo Petro lo trae, sino que termina siendo un vínculo con las disidencias de las FARC. Y con un símbolo claro de cómo el Estado declina su acción militar o su acción de seguridad frente a los criminales, que fue que alias Calarcá, como lo recordamos en varios programas, fue detenido en Puente Gavino, acá en el nordeste antioqueño, y el Estado lo liberó porque era un gestor de paz. Vea, yo les quiero dar un dato, es un dato de una investigación de la Fundación Conflict Responses, que es una gran investigadora de conflictos armados en el mundo, y dice que en 2018 los GAO, que es donde están metidos pues el Clan del Golfo y las disidencias, tenían en Colombia 12.800 integrantes. Para 2022 eran 15.100 y para 2025 27.121. O sea que entre 2018 y 2025 crecieron el 150% más o menos. Sí, varios de estos organizaciones que evalúan los datos tienen diferentes datos. Pero el tuyo es un poco más amplio que el que estaba exponiendo Juan Diego, de los 10.000 que dice la Fundación Ideas para la Paz. Pero además el otro dato, antes de darte la palabra, Nicolás, el otro dato es el que sacó precisamente, lo publicamos nosotros este fin de semana, de la Universidad de AFID y de la Universidad de los Andes, que ya la cocaína produce más que el petróleo. El principal producto de exportación de Colombia. Increíble. Y por eso Gustavo Petro ha tenido guardados los datos, los registros, las cifras. 4,4% del Producto Interno Bruto dejan los dineros que mueve la cocaína. Pues sí. Es que se conoció justo el jueves de esta semana, Luzma, el informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y dice que en 2024 teníamos 261.000 hectáreas de coca. 2024 estamos ya en 2026. ¿Qué son los informes que ha querido esconder Gustavo Petro? Que ya no le sirven, porque antes sí le servían. Nico. Pues María, hay otro punto muy importante de la revelación de Calderón que tiene que ver con una reunión otra vez del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, con un confeso narco en el que pacta o negocia cómo pueden retomar, después de 3 años de gobierno, el vínculo con el Clan del Golfo. Y el puente de esa reunión, que es clave de esa revelación, es una persona que en la grabación lo identifican como Boyaco Sinaloa, que es un ex integrante de la UTL de María José Pizarro. Y es grave, entre otras cosas, porque en esa reunión se conversa directamente de cómo el gobierno puede retomar el contacto, dicen ellos, con el Clan del Golfo, con personas particulares, e incluso también se habla de un contacto previo con Chiquito Malo antes de que se produzca la extradición. Sí, es que todo eso es que lo de Rueda, lo de Danilo Rueda, que además estuvo aquí, lo estuvimos entrevistando. Me acordé mucho de eso. Recién llegado vino, le dedicamos como 4 horas y realmente al final lo que decíamos nosotros era que es esta cosa tan loca, este señor tan ingenuo, comillas ingenuo, que nos vino a decir que es que los criminales lo único que querían hacer era vivir con sus familias y ya salirse de toda la criminalidad. Yo decía, no puede ser que en manos de una persona con esta ingenuidad, que yo creo que la ingenua era yo, que una persona en esta ingenuidad vaya a comandar a estos leones. Pero me acuerdo, tuvimos un desayuno con él, Luz Mayo, y en ese momento había otro editor aquí, y él nos dijo, es que ellos lo que quieren es que les dejen un poquitico de la plata que han hecho, un poquitico, y pasar la vejez con sus familias, como si no fueran esas personas las encargadas de haber comandado masacres, asesinatos, venganzas y de llevar coca a 3 manos a todos los continentes. Que en ese momento, yo no sé si usted recuerda que yo también le comenté que una fuente... Y es que la mesa de trabajo inició analizando la última aparición pública del saliente presidente Gustavo Petro y durante la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial. Además, los analistas describieron el atuendo del mandatario completamente vestido de blanco con gorra y gafas y un oscuro y estilo comparado usuario en redes sociales con el de figuras de la magia con un elemento distractor dentro de una calculada estrategia de control. Al parecer, durante su discurso en el puesto de votación, Petro enfatizó de manera reiterada su supuesto historial de combate en estructuras delictivas. De acuerdo con el panel de periodistas, esta narrativa denota una fuerte presión institucional y un intento anticipado por blindar su círculo familiar. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Al parecer, ¿creen ustedes que el presidente Petro estaría involucrado con estos grupos? De derechos humanos, de todo el movimiento de derechos humanos, estas personas que llevan 40 años en el movimiento de derechos humanos. Muy bien, pues, claro, y esa persona me llamó específicamente a advertirme cuando nombraron a Danilo Rueda. Decía, Danilo Rueda se mueve mucho en las ONGs como
pero en realidad él siempre está con el ELN. Sí, que beneficiaba más al ELN. Y entonces recordé eso porque esta semana Santiago Ángel, nuestro excompañero que ahora está en RCN, sacó un documento en el cual es una interceptación de documentos al ELN donde se refieren a Danilo Rueda como activista del ELN. Entonces, si vamos atando todos los hilos, tenemos que Gustavo Petro no solo mandó a su hermano y a Danilo Rueda a las cárceles del país a hablar con todos los criminales el pacto antes, de la picota, que estuvo Danilo Rueda también, sino que nombró de comisionado de paz a un activista del ELN, y luego todos estos episodios que se han dado, porque estamos hablando del video del audio de Danilo Rueda con el Clan del Golfo, pero también está lo de Boyaco que acaba de decir, todo lo de Pitufo, es decir, que acuérdense las conversaciones que tenían con Pitufo, lo de Calarcá que mencionaste, el tarimazo en Medellín, claro, que se monta Gustavo Petro, entonces uno dice, no es que estaba el gobierno creando un narcogobierno, es decir, o cuál era esa complicidad con las bandas criminales. Y es muy extraño este desorden, ¿no? Porque no es un orden, sino un desorden de negociar como se pueda con quien quiera bajo la mesa, y además ese montón de plata fluyendo que mantiene sobre todo que mantiene la economía funcionando. Es como que todo... Hace un año publicamos aquí que había mucho dinero en efectivo en el país, claro, ¿no? Porque a eso se le suma toda la minería ilegal y el precio internacional del oro que ha escalado 3 años seguidos los récords. Claro, pero si estamos diciendo que es que la coca está produciendo 16.000 millones de dólares, voltee eso usted a pesos, eso le da, por eso hay tanta cuenta propia. Todos esos cuentapropistas, pues en parte no es porque estén metidos en el negocio del narco, sino que hay mucha plata circulando, entonces se pueden hacer muchas cosas porque está circulando mucha plata. Es decir, todo eso todo tiene sentido, todo da una vuelta. Luzma, y otra cosa que justo lo que decías de Danilo Rueda, Danilo Rueda incluso nos lo dijo, si él había integrado acercamientos con el ELN, y que es lo primero que promete el presidente Gustavo Petro, que en 3 meses, era 3 meses, ¿no? Con el ELN, sí. Que en 3 meses ya el ELN se iba a desmovilizar, o sea, él estaba seguro de que el ELN, vía Danilo Rueda, iba a negociar directamente con el gobierno, y no pasó nada de eso, y 4 años después, el gobierno muestra que es un fracaso la paz total, no se negoció, eso no llegó a buenos términos con nadie. No solamente fue un fracaso, pero usted que menciona el ELN, me acuerdo, quería decir algo, que acuérdense también otro escándalo que se me había escapado, el de Vera Grave. Vera Grave era negociadora con el ELN, y de pronto se filtraron unos documentos donde mostraban que el Estado estaba negociando con el ELN reformas económicas del Estado, algo que nadie les había dado autorización, porque es que los procesos de paz no es venga yo negocio con usted que yo soy el presidente de la República, no, aquí hay un Congreso, aquí hay unas leyes que hay que seguir y no podían ir, pero eso también fracasó, como tú dices, pero yo creo que no, más que el fracaso de la paz total es que la paz total nos devolvió muchos años en la historia de Colombia, es decir, nos devolvió por ahí a los años 80s y 90s de esta potencia de las bandas criminales. Nico, por favor. Luz María, un dato para no irnos del tema del ELN y Danilo Rueda, que es clave. Eso que usted mencionaba de Rueda como activista del ELN se conecta con una cosa que hemos contado nosotros acá, que había revelado Nelson Mata, que tiene que ver con que esa barrida de oficiales, que fue semanas antes de las conversaciones con el Clan del Golfo, en su momento contamos que realmente las disidencias de ese momento y el ELN habrían pedido depuración de algunos oficiales que los tenían al rojo en algunas zonas del país. Entonces, digamos que todo esto se conecta con lo que estamos contando. Sí, pues no solamente al Clan del Golfo les ofrecieron tumbar a los oficiales, sino que ya por el ELN y las disidencias habían tumbado a otros oficiales. Por eso es que en algún momento alguien dijo, es que ya van 100 generales de la República que han tumbado, que a veces parece normal, pero estos fueron como sacados estratégicamente de unos cargos. Y lo que pasa es que en su momento lo que decíamos era, tenemos una fuerza pública que tiene al parecer las manos amarradas y además están sacando generales, era doble alerta. Hoy nos damos cuenta pues que todo eso posiblemente estaba redundando en favor de estos grupos criminales. Y al final de la semana salió el general Sanabria, el de la policía, con el cual también esta semana nos encontramos, y el general nos había mencionado eso que fue público, que Laura Sarabia era la que lo llamaba y le decía, pero eso tiene un contexto. Él lo que nos explicaba era que era Laura, que porque nadie le ponía, que el presidente no ordenaba nada. No ordenaba nada. Usted estaba conmigo cuando hablamos con el general Sanabria, que el presidente no le ordenaba nada, que él le decía al ministro y el ministro le decía, ya hablo con el presidente, y entonces el ministro mandaba a hablar con el presidente y el presidente no hablaba con él, y que entonces la única que le decía alguna cosa era Laura Sarabia y le decía que cómo se le ocurre hacer eso, cosas de orden público. Yo pues uno por la reacción, operativos menores, incluso operativos menores, exacto, como que en Medellín, yo creo que tiene que ver todo eso con la paz, con la mesa de paz. Con la mesa de paz y con esta señora senadora Isabel Zuleta, que quiso también de pronto replicar lo mismo que estaba haciendo Danilo Rueda en el país, lo quería replicar también en Medellín, porque acordémonos que también quiso detener un operativo en contra de Douglas. Claro, y con intenciones además muy distintas, porque finalmente Danilo Rueda salió del alto comisionado, de la oficina del alto comisionado, y no lo volvimos a ver, pero ella buscando votos además, ¿no? Entonces, en realidad, volvemos a la primera imagen de este capítulo, y es Gustavo Petro vestido como de primera comunión, pero otros dirían como si fuera parte de una mafia, pero además diciendo, porque yo soy coherente, yo he sido coherente con lo que digo y lo que hago. En ese mismo instante, durante la semana, esta revelación de Ricardo Calderón dejó en evidencia que no es coherente, que su tema de combatir a la criminalidad, no, por lo menos durante el periodo de Danilo Rueda, no fue realidad. Oiga,
qué paridera esas elecciones. Pero usted no hizo, usted como se le olvida hacer su trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le toca hacer? No, ya le olvidó. Llamaba a las tías para que Sí, claro. Las tías, los tíos, todos, mejor Los dicho. sobrinos, Síganos, acuérdense que los sobrinos nos dijeron que ellos también nos ven. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Periódico El Colombiano. Y aquí en YouTube, El Colombiano Videos o Periódico El Colombiano, nos sigue, activa la campana, nos deja un comentario, porque aquí vamos a seguir haciendo análisis y periodismo para que usted entienda qué pasa en el país. Oiga, a propósito de YouTube, vi al papá, en nuestro YouTube, vi al papá de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo, Abelardo diciendo... se llama también, ¿no? Sí, también se llama Abelardo de la Espriella, se llama idéntico. Pero diciendo que él tiene ancestros antioqueños. Subimos 400.000 votos en Antioquia, esos 2.200.000 votos que puso ese departamento, nunca olvidaremos. También quiero que sepan que nosotros tenemos nuestros genes también antioqueños. Mi abuela era de un pueblo de Antioquia paterna llamado Abejorral. Se le reciben los ancestros en Abejorral. Un abogado con el apellido Juris. Sí, está bien, por eso tal vez fue que se dedicó. De pronto es que sus ancestros tenían esa situación. Pero volviendo al tema, menos mal que paridera. Eso fue complicadísimo porque la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda no aceptaran finalmente el resultado de las elecciones era muy alta porque habían venido amenazando lo que es la vida. Mire lo que pasó, era pura amenaza. Nos tuvieron de amenaza en amenaza. Creo que salió muy bien lo que vos dijiste del cuento de algo malo puede pasar en este pueblo. Y no pasó, antes fue muy civilizado todo y al tercer día se aceptaron los resultados. Ya parecíamos un país nórdico y todo. No, pero no, es que somos un país nórdico en el sistema electoral. Es que el sistema electoral de Colombia es que esto es terrible. Yo no creo que pase en otro país del mundo. Acuérdese que en Estados Unidos a cada rato hay problemas con las votaciones. Pero la diferencia de votos fue que de 600, es decir, fueron 24 millones de votos. Y la diferencia finalmente fue que eran como 800 más para Abelardo de la Espriella y como 600 menos para Iván Cepeda. La diferencia entre el preconteo y el escrutinio es 99.997. Sí, es que ese es el margen de error. 0,003. Ese es el margen de error, pues que no cuenta, casi que ni cuenta. Entonces, bueno, primero el sistema electoral, muy bien. Segundo, que nos sirva de aprendizaje. No le creamos a todos los que quieren generar caos. A todos los pirómanos, exacto. Están buscando algo detrás. No pasó nada, tuvieron que aceptar. Porque como dijimos aquí, pues es la Constitución la que decide quién es el presidente y no el presidente de turno el que decide si se va a ir o no. Entonces, todo eso me parece que funcionó muy bien, que también se le abona al presidente Gustavo Petro, pues después de que nos puso a sufrir con la amenaza de que iban a incendiar, pues se le abona que no. El mismo domingo le tocó bajar los humos, a decirle a la gente de Cali que tranquilidad. Yo creo que en parte también es que no, pues salen como 150 vándalos, lo que hemos visto son vándalos. Aprender unas llantas. Vándalos, sí, pero pues como que... Y además sostenerlos, María, la narrativa de fraude era imposible, porque es que el dato exacto es, Cepeda bajó 400 votos y Abelardo subió 624. Vi a Cepeda muy molesto y muy mortificado, lo vi como en una actitud como de perdedor, como que vamos a estar pendientes, no sé, el tono no me pareció como, pero aceptó, eso también se le abona. Y de hecho ahora salió un periodista, Iván Gallo, que es muy de la izquierda, a decir que ahora habla, pues porque todo el mundo está hablando ahora, el general Sanabria, todo el mundo después ya de... Entonces este señor dice que Iván Cepeda llamó a pedir su cabeza al medio en el que trabajaba y que amenazaba. Entonces detrás de ese personaje que se mostraba pacífico y todo, pues hay porque no lo está diciendo un periodista que no lo quiera. Además, y es que Iván Gallo, cuando perdió en la primera vuelta Iván Cepeda, él criticó la campaña y dijo, esa campaña es una campaña muy cerrada, no están haciendo las cosas bien, y lo que da a entender es que después de que él dice esto, Iván Cepeda llama a este medio que no dice cuál es, él trabaja como freelancer en varios medios, y dice que lo saquen, pide que lo saquen, y está muy molesto, ¿no? Porque dice, usted no, termina creo que diciendo esa parte, usted no es de izquierda, sino que usted es Lenin, algo así. Bueno, ahora, los resultados, hay dos temas aquí que quiero que toquemos, los resultados, cuando la gente dice el país está partido en dos, yo soy de las que no creo esa teoría, porque a mí me parece que si Gustavo Petro movilizó, repartió plata a las juntas de acción comunal con esas vías terciarias, puso equipos básicos de salud en el territorio, 10.000 para hacer campaña, volcó a su agente de tierras y a todos los que estaban trabajando el tema de tierras por todo el país. En fin, por mencionar solo algunos, subió el salario mínimo, bueno, eso es legítimo, lo puede subir. Todas esas cosas hacen que de una manera legítima o ilegítima, pues se compraron muchos votos. Pues no es que les hayan dado la plata en rama, pero la manera como ejecutaron muchos de los recursos del Estado, lo que hicieron fue que la gente fuera a votar por ellos pensando que les iban a dar más plata en rama, porque es que no es plata para un desarrollo y un progreso colectivo de unas comunidades, sino, señor Junta de Acción Comunal, tome, señor, venga, hágame ¿cómo se llama? Esta vía terciaria. La placahuella, venga, y no aparecen las placahuellas, entonces sentían que, o por ejemplo los indígenas, la cantidad de contratos que les dieron a los dirigentes indígenas, que llevaron a los indígenas en fila a votar. Entonces, cuando a mí me dicen que es miti, yo a veces dudo de eso. Yo creo que... Sí, Luzma, decíamos el programa anterior o el domingo en la transmisión que la partición del país a la mitad
es el mismo mapa si se superpone el plebiscito 2016, pero se repite también en el 2022 cuando Gustavo Petro gana y es todo ese nuevo cinturón. Y ese mapa se repite también en el 2026, que esa partición del país por formas ilegítimas y también por formas legítimas está muy emparentada a... Y ojo a esto porque finalmente el debate anticipó los nombres que integrarán el primer anillo de seguridad del gobierno de Eduardo Lasprilla y del ministerio. Y destacaron que el mandatario electo priorizaría a quienes se desencantaron por su proyecto político desde inicios y frente a sectores tradicionales y de campaña. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen ustedes que traerá consecuencias para el gobierno de Petro saliente la posesión del presidente Abelardo de Lasprilla el próximo 7 de agosto? Déjenme saber en sus comentarios su opinión. Además, suscríbanse y denle like al video. Nos vemos en un próximo análisis. Ese mapa que nos dejó el plebiscito y que seguimos estando territorialmente en las votaciones, sin sacarnos las consideraciones, muy similar la participación de los votos. Claro, y lo que sí es cierto es que obviamente el aparato del Estado a favor de un candidato, ya lo hemos visto por ejemplo Juan Manuel Santos II, ¿no? Exactamente. Eso mueve un montón de votos. Ahora bien, también Abelardo tenía a los partidos con él, ¿cierto? Entonces habían dos fuerzas ahí chocando, pero claro, la plata del Abelardo Estado... finalmente no tuvo los partidos con él los bajó de la tarima porque él ya estaba, él ya ganó la primera vuelta sin los partidos y él dijo, no, ya que los seguidores de los partidos votaran por él es otra cosa, pero los partidos los puso a chupar rueda, pues sí, no les va a dar espacio, probablemente ni les dé espacio, pues solamente los que lo apoyaron desde el principio que fueron Salvación Nacional y creemos que prácticamente ni tuvieron representación en el Congreso, entonces no, él ganó fue de pura propaganda, él ganó yo creo, no con la... Pero Nico, ibas a decir algo. Sí, Luz María, que digamos retomando la idea que usted decía de cómo hizo el gobierno, o si realmente de eso que sacó Cepeda en segunda vuelta, que tanto es orgánico, por así decirlo, pues es que la base de la izquierda, lo que sacó Cepeda, que son 9.600.000, saltar en segunda vuelta con 3 millones más, teniendo en cuenta que fueron 3 semanas, como las que vimos de un candidato, que toda la primera semana estuvo como errático en todos los sentidos, que nunca realmente logró atraer a nadie diferente, que el mismo candidato era criticado, etcétera. Sí es muy válido preguntar realmente de dónde nacen, y no nacen de él, nacen de Petro, de lo que usted comentaba, volcado con la estructura estatal, con seguramente compra de votos, y ahí digamos que creo que sí, ya siendo como verdad colando la harina, queda realmente la izquierda como en un piso de casi 10 millones de votos, pero no la votación final que tuvo Cepeda. Comparto esa posición, es que subir 3 millones porque no vimos la campaña, lo que vimos de primera a segunda fue lo de K-pop, no creo que haya tantos seguidores de K-pop en el país, obviamente pues además porque no nos entendía acá, pues parecía como pidiendo era, plata. Pues de pronto sí se suavizó un poco su imagen para los jóvenes probablemente, pero en realidad no vimos nada distinto de campaña en esos 3 meses. En las 3 semanas, de diferencia entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, sí resulta, porque Abelardo de Lasprilla subió 2,5 millones, pero 2,6 millones que eran 1.600.000 prácticamente de Paloma Valencia, unos 200.000 de Balín. Entonces, ahí ya, pues, unos 700.000 se le sumaron. Pero ya, Iván Cepeda, si supongamos que haya cogido los 800.000, el millón de Fajardo, ¿de dónde sacó los otros 2 millones? Realmente fue una escalada muy impresionante que tuvo que ver algo con cosas extra, pero bueno, la diferencia de 251.000 después del escrutinio, pues realmente yo la considero una diferencia importante teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro no es porque estuvieran en el poder, es que nunca habíamos visto un gobierno volcarse de la manera como se volcó a hacer la campaña. Y en eso me hace acordar, sí, como usted dice, la del referendo, porque en ese momento se creía que iba a ganar el plebiscito el sí. Y ganó por muy poquito el no, ¿se acuerda? Pero quería decirle una cosa frente a esa relación tan estrecha, esa diferencia tan estrecha en las votaciones, que comparto una idea como es del abogado del sombrero de Andrés Mejía, que además tiene un podcast muy interesante y que hablaba que esa diferencia tan estrecha, viéndolo positivamente, era que el nuevo presidente tiene que darle mucha cabida a la otra mitad del país que no votó por él. Y en su primer discurso fue muy conciliador, muy diferente al después de la primera vuelta, ¿cierto? Dándole cabida y reconocimiento a esa otra mitad del país, que es algo positivo porque es casi la mitad del país que no votó por él. Sí, lo que pasa, no votó por él, pero otra vez hay que sacarle raíz cuadrada a esa mitad del país que votó por otras circunstancias distintas a que fuera en contra de él, sino a favor de Cepeda, porque de una u otra manera les generaron las condiciones para que tuvieran que votar. ¿Ibas a decir algo, Daniel, o vamos a gabinetología? Vamos a gabinetología, a ver cómo se mueve eso. Pues eso, ¿será que pronto dirá algo el nuevo presidente electo? Hay unos fijos. Gómez Amín, fijo, ¿no? Gómez Amín, claro, es fijo. Mauricio Gómez Amín fue su jefe de debate, es un político muy curtido, Partido era senador, liberal. Partido Liberal, pero un hombre que fue muy antipetrista, hay que decir. Luz María, es que yo creo que hay un criterio importante para que la gente vea quiénes hoy en día pueden ocupar las mejores posiciones independientemente de lo que pase estos días de cambios de nombres, y son todos aquellos que desde mucho antes de que Abelardo empezara a crecer en las encuestas, se decantaron y se la jugaron por él. Nombres como Mauricio Gómez Amín, que renunció al Partido Liberal, Rodrigo Lara, también gente que desde hace, nos dicen a nosotros, es que estamos aquí desde hace 2 años en la campaña del Tigre, como la pareja Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio.
digamos que políticamente le dieron como un aporte a la campaña, dándole forma y sugiriendo varios temas, y quien realmente de esa colada de los nombres que les acabo de dar llega a sumar al final, después de las elecciones de marzo legislativas, fue José Manuel Restrepo, que sin duda sumó muchísimo electoralmente, pero estos otros nombres realmente tienen como más, al interior de la campaña lo que nos dicen es que tienen como más incidencia, porque cuando Abelardo no era el Abelardo que conocimos, digamos, creciendo electoralmente, sí fueron personas que desde antes se la jugaron y fueron muy criticados. El mismo Rodrigo Lara y Mauricio Gómez fueron criticados por la campaña de Paloma y de la derecha por jugársela por Abelardo. Hay que decir una cosa de Carlos Alonso Lucio, que apareció en este momento como venido de dónde salió. Y esto yo lo sé por buenas fuentes, y es que él fue vital para las conexiones que tuvo Abelardo con los pastores y líderes de las iglesias cristianas. Pero además él era del círculo cerrado de Abelardo, es decir, los del círculo cerrado de Abelardo eran Carlos Suárez, que era el estratega, Joaquín Gutiérrez, que va a ser probablemente su secretario general, porque es el que ha estado con él toda la vida también.